Hola amigos, un tremendo recontrasaludazo. Bienvenidos a un nuevo video. En verdad que a veces me da mucha tristeza ver tantas personas practicando una cristiandad que viene de la masonería. ¿No es eso como muy ilógico? Ya he tratado como explicarlo en otros videos del por qué tú, siendo una persona de pronto relativamente pobre, es decir, tal vez estés endeudado tratando de comprar una casa, un carro, sigues la cristiandad de estas potestades, de estos imperios, de esta masonería. ¿Por qué sigues su misma religión? Yo no lo puedo entender. Y vamos a hablar específicamente de una de las doctrinas más masónicas que jamás hayan existido, y es la doctrina de la Trinidad. Tenemos que hablar mucho de eso, del número 3, muy poderoso para la masonería, y la Trinidad, por supuesto, es muy referente a este número 3 masónico, amigos. ¿Por qué la cristiandad ha adoptado todas estas corrientes masónicas? Es la pregunta. Ahora, ya he hablado en otros videos sobre el gran engaño de la Trinidad. En este video voy a tratar de probarlo de una manera distinta, porque este falso Dios trinitario creado por estos imperios cristianos masónicos, este Dios trinitario es un Dios masón. Amigos, tenemos que entenderlo. La masonería no es algo creado recientemente, esto es algo que viene de Babilonia, desde los inicios de la Torre de Babel, y cuando Dios confunde las lenguas de los constructores de la Torre de Babel, es por esto que ellos empiezan a comunicarse por símbolos, señas y numerología. Y por supuesto, la numerología hace que ellos tengan ciertos números sagrados, entre comillas, entre esos el número 3, y también vemos en mucha de la masonería los símbolos de la construcción, porque ellos supuestamente son los constructores de esta Torre de Babel. Así que las personas que lamentablemente creen en la Trinidad se pierden en los razonamientos ocultistas de los masones desde el principio del mundo, y luego van y dicen: es que Dios es como el agua, tiene 3 estados, líquido, gaseoso y sólido. Dios también debe tener 3 manifestaciones, por tanto, es como el huevo, tiene clara, tiene cáscara y tiene yema. Es decir, amigos, esto es ocultista, porque asimismo ellos decían que el sol tenía 3 estados, el atardecer, el mediodía y el amanecer, y sin embargo es el mismo sol en 3 diferentes manifestaciones. Por tanto, este número 3 trinitario es parte de esta masonería que se ha mezclado con la cristiandad, el ocultismo, falsas religiones, lo cual inicia con el emperador Constantino, siendo él el gran constructor, que mezcla la cristiandad con el imperio en el año 321 después de Cristo. Por tanto, el imperio romano usurpa la cristiandad y la vuelve su religión oficial, mezclándola entonces con una religión ocultista masónica, que para los simples es una, y para los que están ya iniciados muy adentro en la masonería es otra, pero sin embargo usando los mismos símbolos ocultistas. Es así como de repente padres fundadores de la iglesia fueron inventados, milagros que nunca sucedieron, con tal de subyugar a las masas a este nuevo gobierno teocrático, el gran imperio romano. Así, amigos, hemos llegado al siglo XXI, donde prácticamente la cristiandad está totalmente perdida, sin entender que practican una religión masónica, en donde supuestamente algunos dicen que existen un solo Dios manifestado en 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros dicen que son 3 dioses distintos uno del otro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otros al final no saben si Jesús es el mismo Padre y es un solo Dios. Así que, amigos, vemos que están totalmente perdidos, porque continúan adorando a su Trinidad esotérica, el número 3 masón, cuando en la Biblia por ningún lado aparece la palabra Trinidad. Sin embargo, si hubo alguien que estuvo en el cielo, que nos cuente
qué fue lo que vio allá arriba, porque ningún pastor ni sacerdotisa ha estado en el cielo. Entonces, ¿con qué seguridad pueden mencionar que ellos sí creen en una Trinidad si nunca estuvieron en el cielo? Pero la respuesta, por supuesto, la podemos buscar con alguien que sí estuvo en el cielo, y ese es Jesús. Y si miramos entonces en la Biblia, miremos qué fue lo que Jesús dijo acerca de la Trinidad en Juan capítulo 2, versículo 16. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Y dijo Jesús: ¿la casa de quién? Dijo que era la casa del Dios Trinitario o de la manifestación de la Trinidad, no, ¿verdad? Dijo claramente que era la casa de su Padre. En Juan capítulo 3, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Y entonces nos preguntamos, ¿el Padre le dio todas las cosas al Hijo, pero no se las dio al Espíritu Santo? Parece que el Padre ya no es tan buen Padre, porque solo le dio al Hijo y al Espíritu Santo lo dejó sin nada. Así que cuando hablo del Espíritu Santo, entre comillas, me refiero a este tercer Dios trinitario, la supuesta tercera manifestación de la Trinidad, ¿ok? Entonces, miremos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Así que Jesús nos muestra a un Padre que es un Dios activo, no es una esencia, una sustancia flotante, un perfume que anda por ahí. No, es un ser activo, al igual que el Hijo. Por otro lado, el tercer Dios de la Trinidad, el supuesto Espíritu Santo, no obra, porque Jesús ha dicho que solo el Padre y Él obran. Así que nos preguntamos si el Espíritu Santo tiene parte en la salvación del ser humano. En Juan capítulo 5, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entendemos entonces que el Padre levanta a los muertos, pero el Hijo también. Pero el Espíritu Santo, pues al parecer no tiene poder para resucitar a nadie. Y si no resucita a nadie, pues ¿cómo puedo estar muy orgulloso de decir que el pastor me infundió con el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no puede resucitarme en caso de que me llegue a morir? Porque el espíritu que yo quisiera tener es ese que me puede dar vida si de un momento a otro caigo tirado. En Juan capítulo 5, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Y quién honra al Espíritu Santo entonces? ¿Qué pasa con el tercer Dios de la Trinidad? ¿A ese no le pasa nada? Bueno, a ese supuesto Dios, a esa tercera persona de la Trinidad, vemos que nadie lo honra, porque vemos que el Padre es honrado, y también vemos que ahora debemos honrar al Hijo, pero no hemos recibido ningún mandato de honrar a un tercer Dios. En Juan capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviera vida en sí mismo. Sin embargo, me pregunto yo si el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo, porque el que permite que Jesús tenga vida en sí mismo es el Padre, y según Jesús, solamente a Él le fue permitido que tuviera vida en sí mismo. Por tanto, el Espíritu Santo al parecer no tiene poder para resucitarme. ¿Para qué fui a donde ese pastor? Según el pastor, este Espíritu Santo, el tercer Dios de la Trinidad, puede resucitarme. Pero según Jesús, solo el Padre y el Hijo pueden dar vida. ¿Ahora qué entonces? Pues ves a donde tu pastor y pregúntale de dónde ha sacado él esta doctrina de la Trinidad, porque me parece que te engañaron. En Juan capítulo 5, versículo 37, y el que me envió, el Padre, Él dio testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Así que amigos, anoten esto.
en un papel y guárdenlo en su billetera. ¿Quién es el enviado del Padre? Es Jesús, el enviado del Padre. El que me envió, el Padre, Él dio testimonio de mí. ¿Ok? Más adelante lo necesitaremos. En Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su nombre, ¿a aquel recibiréis? Me pregunto a quién se estará refiriendo Jesús cuando hoy en día recibimos a dioses que no están en la Biblia. El Dios Trinitario viene en nombre del gran masón grado 33. El Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, viene en nombre del gran masón de la logia grado 33. Entonces, al parecer, la cristiandad del siglo XXI no quiere recibir a Cristo, el que viene en nombre del Padre, sino que quieren recibir entre comillas a la tercera persona de la Trinidad, la cual ha venido en su propio nombre porque por ningún lado la hemos visto hasta ahora. En Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el que va al Espíritu Santo, ¿qué le sucede? Porque Jesús dijo que el que viene a Él, no le echa fuera. Pero algunos van a donde el Espíritu Santo, este tercer Dios trinitario. Al parecer, ¿esos serán echados afuera? Pues es la pregunta que me hago. En Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que de todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién nos va a resucitar, amigos? No es el Espíritu Santo, entre comillas, sino que es Jesús quien va a resucitar a los santos en el día postrero. Pero el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El Espíritu Santo, ya hemos visto, no tiene vida en sí mismo, así que pues es apenas lógico que Jesús diga que es Jesús quien sí tiene vida en sí mismo, el que va a resucitar a las personas. En Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, ¿cómo podemos llegar a Jesús? Ya hemos visto que no es a través del Espíritu Santo, pues Jesús nos está diciendo que es el Padre el que nos envía hacia Jesús, y si nos envía a Jesús, Él nos resucitará. Bueno, pero tal vez tú estás practicando la cristiandad de la logia masónica. En Juan capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Amigos, Jesús nos está diciendo clarísimo que el Padre es un ser viviente, ¿ok? No es una manifestación esotérica. Jesús te lo está diciendo clarísimo. El Padre es un ser viviente. Quiere decir que este Dios tiene dos cualidades, que es Padre y que es viviente. Yo no sé qué es lo que sucede con los cristianos, hasta cuándo van a adorar a los dioses de la masonería y no se dan cuenta que su cristiandad está mezclada con la masonería. ¿Qué les pasa, amigos? En Juan capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Bueno, yo pudiera acabar este video aquí. Está demasiado claro. Jesús está diciendo que no soy solo. Está diciendo que está Él y el Padre, que Él no está solo. No sé qué más se necesita. ¿Necesito decir algo más? ¿Acaso Jesús dijo, soy yo, el Padre y el Espíritu Santo? ¿O dijo, somos todos un solo Dios manifestado en tres personas? No dijo nada de eso, ¿verdad? Dijo muy claro que Él no está solo, que también estaba el Padre. Bueno, pero sigamos, nada más por el ánimo de la discusión, a ver si tú dejas de adorar a tus dioses masones. En Juan capítulo 8, versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre.
Ojo amigos, porque aquí vemos que dos dan testimonio y la Biblia no se contradice. ¿Y quiénes son esos dos que dan testimonio? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, porque son tres. Estamos hablando del Padre y del Hijo. No aparece por ningún lado el Espíritu Santo. Es decir, refiriéndonos a este Dios masón trinitario, a la manifestación de la tercera persona de la Trinidad, no aparece en Juan capítulo 8 versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Así que de nuevo Jesús repite que Él es el enviado del Padre. Luego en Juan capítulo 8 versículo 49, respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y vemos de nuevo que Jesús honra al Padre, y Jesús no dijo yo honro al Dios Trinitario, ni que honra a la Trinidad, ni tampoco dijo que Él honra a la primera persona de la Trinidad. ¿Ok? En Juan capítulo 8 versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Demasiado claro. Primero, quien glorifica a Jesús es el Padre, no el supuesto Espíritu Santo Trinitario. Y también dice Jesús que al que los fariseos llamaban Dios es el Padre, por lo que recordemos que la doctrina de la Trinidad habla de un Dios que no es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo clarísimo que el Dios que supuestamente honraban los fariseos es el Padre. Ok, entonces está demasiado claro. Juan capítulo 10 versículo 30. Yo y el Padre una cosa somos. Dijo Jesús: yo, el Espíritu Santo y el Padre una cosa somos. ¿No, verdad? A estas alturas no sé por qué todavía tú pudieras creer en la Trinidad, más y cuando sabes que es un Dios de la masonería. Pero sigamos. En Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Grábate esa palabra. Entonces, ¿para qué voy yo a donde un pastor o a donde un sacerdotisa a recibir un Espíritu Santo, tercera persona trinitaria, si solo es a través de Jesús que voy al Padre? Pues obviamente que yo solamente quiero recibir a Jesús porque es Él el único camino hacia el Padre. Luego en Juan capítulo 15 versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Acaso dijo Jesús: yo soy la vid verdadera, el Espíritu Santo es la raíz y mi Padre es el labrador? No, ¿verdad? Está solamente la vid y el labrador y nada más. No hay más nada. En Juan capítulo 10 versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Así que el Padre, al parecer, no ama al Dios Espíritu Santo, porque el Dios Espíritu Santo no puso su alma para volverla a tomar. Solamente Jesús puso su alma para volverla a tomar. Y ese es un punto demasiado importante, ¿ok? Porque Jesús se está refiriendo a su sacrificio en el madero. Luego vemos en Juan capítulo 15 versículo 26, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Amigo, si tú todavía no sabes quién procede del Padre después de todos los versículos que te he dicho, pues lamento informarte que hay un grave problema contigo, porque según todo lo que he leído, el único que puede proceder del Padre, según todos los versículos que te he leído, es Jesús, ¿ok?
Y tú no puedes, después de haber leído tantos versículos, salir con que, oh no, ¿quién será el que procede del Padre? Pues la única manera de que tú te enredes con este versículo es que no leas la Biblia y que por tanto vienes y lo saques fuera de contexto. Pero si tú lees la Biblia y llevas la hilación, el contexto de todo lo que Jesús viene explicando, entonces a ti no se te puede ocurrir de ninguna manera que sea otro espíritu que procede del Padre. Porque Jesús ha repetido hasta el cansancio que Él es el que ha sido enviado del Padre. Hasta pronto, amigos.